Muy buenas noches, es un placer saludarles. Como habíamos visto en líneas generales en la clase pasada, la formación de la literatura eh, que componen los escritos del Antiguo Testamento, independiente de su género, de su tipo, de su vocabulario, de la época en que fue redactada, su rasgo común, además del idioma, obviamente, es la pertenencia a un pueblo determinado. ¿Sí? Hablábamos un poco del origen del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. En la tradición bíblica, en la tradición semita en general, un personaje más que destacado es Abraham. Una de las características fundamentales de la literatura bíblica del Antiguo Testamento, también del Nuevo, ciertamente, es la referencia permanente a los patriarcas. ¿Sí? Este pueblo se identificaba no solamente como una nación políticamente constituida, que compartía un territorio o una lengua o una historia general común, sino que compartían un origen familiar. Las tribus eran familia. Con Abraham, entonces, comienza la historia del pueblo de la Biblia. Con Abraham se le da identidad a este pueblo, repito, no como una entidad política o étnica, como había muchas, sino en el fondo como una unidad familiar. Abraham sale de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia. Este es un dato muy interesante. El origen de Abraham es Babilonia. Y me voy a permitir una notita al margen. Es interesante este camino de Babilonia, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Salida de Babilonia hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Luego este percurso de salir de Babilonia, tanto en el Antiguo cuanto en el Nuevo Testamento, se tomará como una figura de salir del pecado, de la mundanalidad, de la extrañeza o de la alienación hacia Dios para una vida con Dios. Entonces Abraham sale de Mesopotamia, sale de Babilonia en busca de una nueva tierra. No como saldrían muchos otros nómades, eh, sencillamente por razones de supervivencia o razones económicas o persecuciones, sino que sale fundamentado en un llamado personal de Dios. Sale con toda su familia y va a establecerse en la tierra que posteriormente sería conocida como Canaán. Más o menos nos ubicamos temporalmente en el año 1900, 1800, antes de Cristo. No hay una cronología exacta. Por cierto, el Antiguo Testamento eh, recoge numerosas tradiciones, ¿sí? de escritos que al ser después compilados por los escribas y ni digamos posteriormente
clasificados por los cristianos, que nos hacen perder la cronología, una cronología que primero no es exacta, no era un interés de los pueblos antiguos mantener una cronología exacta para ellos, lo importante era la significación del hecho y no ponerle una fecha exacta. Pero además de eso, nuestros cánones bíblicos actuales, si tomamos una Biblia cristiana como esta aquí de Dios habla hoy, la forma en que fueron ubicados los libros, sobre que ya los escritos antiguos no tenían un gusto como el nuestro por la cronología y por la exactitud de las fechas, además de eso, agreguémosle que fueron organizados de una manera en que no está organizada la Biblia hebrea. La Biblia hebrea está organizada por tipos de texto y las nuestras, nuestro Antiguo Testamento está organizado por una línea de relato que los teólogos clásicos le dieron un término en alemán, Heilgeschichte, el relato de la salvación o la historia de la salvación. Entonces, el nexo que guía nuestra forma de organizar el canon es una especie de revelación lógica de cómo llega a nosotros la encarnación del Verbo, ¿sí? La encarnación de Cristo. Mientras que los hebreos, los judíos, los escribas, dividieron la Biblia en tres, su Biblia, ¿sí? El Antiguo Testamento, en tres categorías. La Torá, ¿no? Los libros de Moisés, los profetas, que incluyen para nosotros los libros históricos, y los libros poéticos y sapienciales. Entonces, Torá, profetas y escritos. Así dividieron los escribas judíos, los rabinos. Tampoco tiene una secuencia cronológica. De allí que establecer eh, una fecha certera para cuándo vivió Abraham, cuando inició su peregrinaje a la tierra prometida, cuando recibió el llamado divino, es bastante especulativo, ¿sí? Pero en fin, ¿sí? La historia del pueblo de la Biblia comienza entonces con Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela, ve a una tierra que yo te mostraré, le llama Dios a Abraham, y Abraham parte entonces con su familia. Es muy interesante la lectura del texto, ¿sí? De Génesis 12, cuando Abraham es llamado, porque el llamado de Dios incluye las palabras: deja a tu padre, a tu parentela, sal de esta tierra y ve a una que yo te mostraré. Pero si seguimos el relato, vemos que Abraham salió con su padre, que Abraham salió con varios de sus parientes hacia la tierra prometida. Profe, Allí, buenas noches. buenas noches, Luis. Disculpe, veo que somos los dos nomás en el grupo Donde estamos dos o y tres, ahí está, ahí está el Señor. Amén. ahí está, amén. No, no, para avisarle, lo que pasa es que no enviaron el enlace en el grupo del seminario. Entonces yo probé con este enlace de la semana pasada y efectivamente ingresó, ¿verdad? Pero creo Claro. que los compañeros están confundidos porque están esperando el enlace. Ah, otros profesores Eh, envían un enlace por clase. Ellos así mismo, así No, mismo. Entonces, yo creé un enlace permanente que es únicamente para ustedes, para el seminario. ok, voy a avisarle Siempre a mis digo, compañeros, profe, y bueno, yo les avisé,
Pero bueno, Bueno. podés avisarle, sí. Sí, sí, cómo no. Dale, profe. Por favor, gracias. No, por favor. A usted. A ver, yo también les... Entonces, ¿no? Esperamos tal vez a resolver esta confusión. Gracias, Luis, por ese aviso. Sí, yo Sí, realmente... ahí ya compartí el enlace en el grupo nuevamente, profe, y Súper. seguro ya se van a conectar. Sí, porque estaban consultando justamente los compañeros, ahí César Ujú. Yo y otro también le compañero. escribí a César y a Luis. Hola, profe, ya estoy. Estamos Gracias, súper. gracias, gracias, profe. No, por favor. Estaba adelantando un poquito para que quede grabado y podamos repetir, pero les doy un contexto. La semana pasada vimos el contexto macro del Antiguo Testamento, donde surge la literatura que nosotros compilamos, bueno, nosotros no, fueron los judíos, pero que nosotros llamamos de Antiguo Testamento, ¿no? En la tierra allí de Canaán, de Aram, de Babilonia, pero que a diferencia de otras literaturas religiosas de la zona, ¿no? Todavía no estamos hablando de inspiración ni nada propiamente teológico, sino del contexto literario. A diferencia de otras literaturas religiosas de la zona, el, eh, el propósito de la literatura bíblica, como literatura, no como revelación, todavía no entramos en eso, sino como literatura simplemente, comparándola, ¿no? con otras literaturas religiosas de la zona, vemos que lejos de querer explicar fenómenos cosmológicos y orígenes míticos de los reyes, lo que busca es establecer nexos de unión, de familiaridad, pero sobre todo de una ética de un pueblo. A diferencia, o sea, leídos como simple literatura, encontramos, fuera de algunos pocos códigos de leyes y eso en la antigüedad, el, el todo de la literatura bíblica llama a un compromiso de ese pueblo y de los integrantes de ese pueblo con una ética determinada que se sabe revelada por Dios. Entonces, este es un punto fundamental que diferencia la literatura bíblica de cualquier otra literatura religiosa o no de ese contexto y de esa época. Y otro punto es que el pueblo en el cual surge la literatura bíblica no es simplemente una unidad política o un conglomerado de, de sociedades, sino que remiten su origen a un padre común, que es Abraham. Cuando los hebreos, y esto recorre no solo el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento continúa, hablan de su identidad, tanto identidad personal y comunitaria como su identidad religiosa, siempre se retrotraen a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Constantemente. Parece una muletilla constante, pero esto es muy importante, porque no importa desde qué punto lo leamos, si lo leemos desde el punto de vista de la fe teológica, donde sabemos que Abraham fue llamado por Dios, o si lo vemos desde el punto de vista secular, donde no le damos ningún valor espiritual a los escritos de la Biblia, tanto de uno como de otro no podemos negar este hecho fundamental.
que el pueblo de la Biblia se percibía a sí mismo como una familia. No era una unidad política, sino una familia. Aún en el periodo de las tribus o en el periodo del reino, todas esas eran circunstancias. Ellos se sabían hijos de Abraham y herederos de la promesa. Tanto es así que en el Nuevo Testamento, con el cumplimiento de la promesa, se sigue volviendo a ese origen. Pablo, al hablarnos del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham en Génesis 12, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, Pablo explica, bueno, la simiente es una, es Cristo, ya está cumplido, ¿sí? No hay que esperar ninguna otra simiente y no es nadie más, ¿sí? No hay doble lectura ni todas esas cosas raras que hoy están de moda, no. Pablo, un apóstol inspirado de Dios, explica la Escritura y no hay otra interpretación. ¿Sí? Pablo dice, la simiente es Cristo. La promesa se cumplió. En Cristo son benditas todas las naciones. Y en Gálatas 3, para explicar eso, que no quede ninguna duda, dice, en Cristo, por la fe, nosotros somos salvos. No. Nosotros somos bendecidos. No, no usa ninguna de esas palabras que nos gustan a nosotros. Él usa la palabra o la expresión hijos de Abraham. Abraham es tan central para la Biblia que hasta el propio Hijo de Dios, que debería ser es de hecho el centro de la revelación de Dios, pero para explicar lo que Cristo hace, aún así se hace referencia a Abraham. Entonces, este sentido de familia, de pertenencia, no a un pueblo como comunidad política, sino a un pueblo que es una familia, es esencial para entender los escritos del Antiguo Testamento. Por eso, una y otra vez, los textos bíblicos, especialmente cuando hablan de las promesas y de los cumplimientos de Dios, siempre se refieren a los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Hasta para identificarse el propio Dios. Moisés le pregunta, y bueno, ¿vos quién sos? Cuando vaya a decirle a los hijos de Israel allá en Egipto que Dios me mandó, ¿qué Dios sos vos? Y Dios que le responde, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hasta el propio Dios, para identificarse, se identifica como el Dios de los patriarcas, ¿no? Es muy interesante esto. No es un pueblo simplemente, no es un conjunto de tribus, como muchas veces lo leemos. Es una familia. Y repito, esta figura tan repetida en el Antiguo Testamento, como una especie de clave literaria, ese volver a la familia, o a los vínculos familiares, dura hasta el Nuevo Testamento. Cuando se habla de la iglesia, se la llama casa de Dios. Somos la casa de Dios, somos la familia de Dios. Para nosotros, muchas veces por nosotros, ahora hablo de nosotros contemporáneos, la expresión casa de Dios, especialmente aquí en América Latina y en la Europa Latina también, casa de Dios le llamamos al templo. Pero eso no es casa de Dios. Eso es un ladrillos. ¿Sí? En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también, casa de Dios, o sea, casa, oikos, es familia. Son vínculos con Dios y con los demás. No en vano nos llamamos hermanos y hermanas. Entonces, para no irnos muy por las ramas, este es uno de los puntos focales para entender el Antiguo Testamento. El trasfondo familiar, el trasfondo cultural, el trasfondo idiomático, el trasfondo geográfico, son circunstanciales al lado de la centralidad que tienen los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob.
una pintura muy antigua, etíope, que representa a los tres patriarcas. Si alguno de ustedes tiene a la mano, le pediría leer Deuteronomio 26, 5 y 6. Ese es uno de los credos de Israel, una de las confesiones de fe. Deuteronomio 26, 5 y 6. Sí, leo, profe. Por favor. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allá con pocos hombres, y allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Amén. Pero esa primera parte, los judíos hasta el día de hoy repiten durante la celebración del Seder de Pesaj, ¿sí? Su cena antes de la Pascua. Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto con pocos y salió siendo una gran nación. Aunque los egipcios los oprimieron, Dios los liberó. Tenemos Abraham. Dios le promete, ¿qué le promete a Abraham? Una tierra, una descendencia y una bendición. Dios le cumple a Abraham. Aparentemente no. ¿Sí? Abraham, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, ¿cuántos hijos tiene? Uno. Tiene un par más. ¿Sí? Tiene a Ismael Agar. con Agar y tiene unos cuantos hijos con Sétura. Sí. Sin embargo, aunque les contemos todos, después Pablo también en Gálatas 4, Pablo dice, aunque Abraham tuvo otros hijos, solo uno era el hijo de la promesa. Entonces, contamos uno solo. Pero aunque hubiera tenido, ponele que contamos los 5 o 6 que tuvo, entre hijos e hijas, no era como las estrellas del cielo, ¿no? Hasta nosotros que somos medio miopes nos damos cuenta que hay más. La tierra que Dios le prometió a Abraham, ciertamente Abraham habitó allí, pero habitó como extranjero. ¿Sí? Hebreos 11 es muy poético al explicarlo. Y la bendición a todas las naciones tardaría todavía unos 2000 años en llegar. Por lo tanto, Abraham no vio nada. Viene Isaac. Otra vez Isaac. ¿Cuántos hijos tiene Isaac? Sus hijos se le repiten las mismas promesas de su padre Abraham. ¿Y cuántos hijos tiene Isaac? 2. 2, Jacob y Esaú. Y de vuelta, tiene 2 hijos, todo, pero parece que la promesa no llegaba ahí. Sin embargo, cuando llega Jacob, primero que Jacob ya tuvo unos cuantos hijos más, pero Jacob ve en su propia vida el cumplimiento de la promesa de Dios, y no en los hijos ni en la tierra, sino cuando él pelea con el ángel del Señor y es cambiado su nombre. Allí Jacob, percibe que la escritura siempre habla del ángel del Señor, pero si leemos bien Génesis 32, vamos a ver que Jacob peleó con el mismo Dios. Y quien lucha allí con Jacob es Dios en persona, porque Jacob le dice, yo vi el rostro de Dios y no morí. Y ahí él se da Profe, cuenta. Adelante, Luis. profe, bueno, no sé si es el tema, evidentemente no, pero ¿cuál es
la simbología o el significado allí en esa lucha que tuvo Jacob con el ángel en Peniel. ¿Cuál es el mensaje allí? Porque hay muchas interpretaciones y también se han hecho muchos sermones sobre ese pasaje, pero muchos lo toman en sentido literal, otros más bien simbólico o alegórico. ¿Cuál es el mensaje propiamente allí? ¿Qué fue lo que quiso decir allí el autor bíblico al señalar que un hombre se estaba peleando contra Dios mismo, ¿verdad? No es pelear contra Dios. Él lucha, digamos, él lucha en visión. Esto también es una cuestión eh, de leer bien qué es lo que dice. Dice que él estando en la noche, en visión, lucha. ¿Eh? Y esto es muy interesante. Muchas de los libros proféticos, esto, hablan de visiones, ¿verdad? La visión es algo que no es una aparición, es una visión. Está dentro del coco y del corazón de la persona que pasa por esto. Esto no lo hace menos verdadero, pero sí una vivencia muy subjetiva. Lo importante, y esto es muy interesante en todo el Antiguo Testamento y puede sonar inclusive escandaloso, pero es muy central en el Antiguo Testamento, es que el protagonista del Antiguo Testamento no es Dios. No es Dios. Dios para decirlo un poco crudo, pero es un dato que no se discute. Cuando alguien va y busca en la Biblia pruebas de la existencia de Dios y no sé cuántas, está haciendo filosofía, ¿no? Para la Biblia entera, Dios es un dato obvio. No se necesita justificar a Dios, las obras de Dios, ni la presencia de Dios. Dios simplemente es. Entonces, el propósito de la Biblia somos nosotros. Y en el caso de esta historia, el protagonista es Jacob, que después de despertar de esa visión, de volver en sí, sabiéndose transformado, ahora tu nombre es Israel porque peleaste con Dios y con los hombres y venciste, eh, él entiende esto, entiende que el camino de la victoria es rendirse, el camino de poseer es soltar. Hasta ese momento venía receloso, temeroso, creyendo en Dios, pero tomando sus propias precauciones. Y en esa lucha, un profesor y amigo mío, él decía que estar en la presencia de Dios, bueno, en los años 90 Mike Tyson todavía sigue siendo bastante impresionante, solo ver sus videos con más de 50 y algo de años, casi 60, ¿no? La velocidad que tiene el tipo. Él decía, sí, cualquiera de nosotros que no es un boxeador profesional, y aunque lo fuera, que tampoco es de primera línea, se sube al ring con Mike Tyson. ¿Cuál es la estrategia más sabia? Tirarte al piso antes de que te pegue. Sería tonto querer enfrentarse y querer aguantar los golpes de un tipo que derriba una pared de un puñetazo. Es tonto. Y lo mismo es con Dios. Resistirse a Dios, querer argumentar con Dios, querer imponer la propia voluntad a Dios, es una tontería. Por lo tanto, ahí descubre Jacob cuál es el camino para que Dios cumpla sus promesas. No es reclamarlas, hoy diríamos decretarlas y no sé cuántas cosas más, sino tirarse al piso y aceptar. Y para Dios, el que se tira al piso y suelta es un victorioso. Ahí lo llama Israel, el varón
que se enfrenta a Dios. No tiene muchos vericuetos interpretativos. El centro de la historia es Jacob, es Israel, no es Dios. O sea, profe, sería el relato de una experiencia puramente subjetiva. Pero O sea, fundante. porque de repente a uno le impresiona decir, bueno, luchó contra el ángel de Dios o luchó contra Dios y venció. Y justamente lo que mencionaste, te enfrentas a Mike Tyson y venciste, o sea, que te den ese dato medio absurdo, ¿verdad? Claro. Entonces, es en su experiencia personal que él venció en el sentido de que, bueno, se sometió a Dios y que esa es la forma en que Dios ve una victoria en el Y hombre. heredó la promesa, justamente. Ok, ya tengo más claro ahora el panorama. Y de hecho es como sigue el relato, ¿no? Ahí él se abandona, va con Esaú confiante, en vez de, bueno, ya había mandado los regalos y todo lo demás, pero ahí va confiado, rengueando a abrazarse con su hermano. Ahí ya no temía, se va en el famoso que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y ese es el vencer según Dios. Podemos aplicar las palabras de Jesús. ¿Qué es seguir a Jesús? Es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir donde vaya Cristo. Ahora, profe, ¿cuál es la parte de David? Porque así como el Antiguo Testamento habla mucho de Abraham, de la familia de Abraham, también, ¿verdad? Cuando en época de Jesús, aquellos que le aclamaban decían Jesús, hijo de David, ¿verdad? No decían hijo de Abraham. El, el- la expresión hijo de David en realidad era un previo de los burreros. Era una forma de llamarle rey. Será el rey prototípico. Sin embargo, yo los voy a escandalizar dentro de un par de clases con un texto escrito por un teólogo que fue un profesor mío, eh, que el texto se llama El Mesías asesinado. Hay una tradición contenida en la Biblia también, pero siempre acallada, que es la del Mesías ben Yosef, Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José. Si nosotros leemos los textos mosaicos, ahora en la segunda hora vamos a hablar del libro de la Alianza, pero el heredero de Jacob era José, no Judá. Y ahí hay dos tradiciones. En el Evangelio de Juan se hace mención del Mesías hijo de José, ¿sí? El que vendría de Efraín. Y es bien diferente, pero eso vamos a ver cuando hablemos de las tradiciones de los libros. Por ahora Sí, vamos a hablar. justamente eso, profe, que hay dos analogías, o sea, justamente dos genealogías, una la que se presenta Mateo y la otra que creo que Lucas, La de Lucas. la de Lucas, que es, pero creo que allí el cambio se da ya a partir de los reyes. Así es, así es. Porque los cronistas, eso vamos a ver en un par de clases, pero los cronistas eran empleados de los reyes. Entonces, había que escribir lo que el patrón mandaba. ¿Sí? Eso no le quita ni un poquito la revelación. Dios usa, como dice el viejo dicho, Dios escribe derecho con líneas torcidas. Dios usa eh, hasta los malos propósitos de las personas para, eh, para glorificarse a sí mismo. Pero tenemos que aprender a discernir. Muchas veces queremos el famoso armonizar la Biblia, y eso no tiene nada que ver con la propia Biblia. La Biblia no reclama armonía para sí misma en ningún lugar. Pero ahora ya llegamos hasta...
eso de la armonización realmente, profe, tengo que confesarlo, aprendí hace una semana, precisamente en tu clase, y la verdad que quita un gran peso de encima de nosotros, especialmente los que nos toca exponer la palabra, ¿verdad? Porque muchas veces nos topamos con textos, por ejemplo, que justamente son aparentemente contradictorios, es decir, encontrás en otro pasaje que, bueno, no se relata en el mismo sentido, ¿verdad? Pero entender que es verdad, pero para un solamente que está hablando para quizás en un contexto diferente y para una audiencia distinta, eso tiene mucha lógica. Y de hecho es como Dios dice que Él habla, ¿no? Eso vamos a ver cuando veamos los profetas principalmente. ¿Eh? Pero bueno, ya llegamos a Israel. Dentro de un ratito vamos a ir a los profetas y ahí nos vamos a entretener un poco con inspiración y lo que de cierta manera decía Luis ahora, de el momento, el lugar y las personas a quienes iba dirigido el mensaje. Vamos a ver cómo funciona si es que se puede decir así, la inspiración bíblica. Nos vemos en unos, sí, a las 19:30. Dale, profe. ¿Vale? Nos vemos en 15 minutitos. Ok.